Se abre la sesión. El acta de la sesión 100 se da por aprobada, no haber sido objeto de observaciones. A continuación, entonces, vamos a escuchar la exposición del diputado Alvarado, quien nos va a exponer con una profesional que lo acompaña, que lo va a acompañar. Y dejamos también que pasen los demás invitados. Por un lapso de 15-20 minutos, la situación que está ocurriendo en su región con las cámaras hiperbáricas en la región de Coquimbo. Va a acompañarlo en esta exposición la doctora Tania Capote, que es una doctora, al parecer, especialista sobre la materia, y que nos va a contribuir, ¿no es cierto?, a la posición del diputado Alvarado para poner en consideración la trascendencia que tiene este tema, que es un tema además que yo conozco bastante en mi región, producto del mal de presión que se ven sujetos mucho a la actividad acuícola en la región de los lagos, pero que en otras actividades pesqueras también se han generado problemáticas que hoy día el diputado va a exteriorizarnos como comisión de pesca. A continuación, después vamos a escuchar el planteamiento de don Víctor Pereira, que es representante del Sindicato de Trabajadores Independientes Tripulantes del Cerco de Pescadores Artesanales de la región de la tercera región, de Puerto Caldera, en relación al tratamiento de la moción que modifica la ley de pesca y acuicultura en el contrato a la parte. Diputado Alvarado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la comisión. Yo, ustedes bien saben, soy de otras comisiones. ¿Por qué solicitar que esta comisión nos acogiera? Creo que es un tema que va más allá de un tema de salud. Es un tema que quizás esta misma comisión puede impulsar en Chile. Yo empecé efectivamente a averiguar en mi región y la verdad es que también he ido aprendiendo un montón de cosas, que por eso invité a los expertos acá del Hospital del Trabajador, que son gente de lo que más sabe en Chile, y poder quizás esto dar un impulso que Chile necesita. Que esto significa salvar vidas de gente joven, evitar invalidez en gente joven. Y también no solamente en el mundo de la pesca, que la doctora muy bien va a explicar, sino que en otros ámbitos de la salud pública en Chile donde tenemos tantas dificultades. Yo voy a presentar cortito porque creo que lo importante es lo que ellos van a presentar. Pero para ilustrar un poco, poner en contexto la situación, ahí tenemos una estadística que es oficial, ¿cierto? Y donde los accidentes son notificados, ojo, los mayores accidentes notificados están en Coquimbo. Al año 2015 eran 21 accidentes, el año 2016 no estaba la estadística terminada, pero eran 16 accidentes. Y en general, si vamos desagregando, la mayoría son en casos de buzo mariscador básico. Vean ustedes las cifras arriba, buzo mariscador básico, esa es la primera línea, del año 2004 al año 2016, las cifras son altísimas, 47, 94, 27, y no varían mucho. 49, imagínense, en 2004 teníamos 47 accidentes, y el año 2015 49, sí había subido. Eso, insisto, es lo notificado. ¿Mm? Ahora, por gravedad también, muerte, el año 2016, 3 muertes, de las cuales 2 están en mi región. Los tipos de accidentes hay leves, graves, y suele ser los casos de buzo mariscadores básicos. Dame la próxima, por favor. ¿Por qué no, por la de los videos de los videos? ¿Por qué en mi región? Bueno, pues bien, porque en mi región de Coquimbo, espera un poquito, para un poco, por favor. En mi región de Coquimbo, el año 2013 se entregó una cámara, 2013, estamos en 2017, que fue recepcionada, recibida, del orden de 200 millones de pesos, y esa cámara está en este momento en estas condiciones, está en abandono absoluto. ¿Mm? Sí, dale, está en una bodega del hospital de Coquimbo. Ese es el lugar donde está. El puntero, ahí tiene un botoncito. Perfecto. Donde está la cámara, ahí están cajas arrumbadas, esos son más de 200 millones de pesos, están botados. ¿Ya? La otra, eso fue el año 2013, recepcionada por las autoridades, ¿cierto? Todo visto bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hay miles de explicaciones que hemos entregado a la Contraloría, y también podemos dejar a esta comisión todos estos documentos. ¿Mm? La otra, por favor.
Y la cámara que no sé si todos la conocen, no es como, son como unas naves espaciales, eso está en la bodega, absolutamente botado, lleva ahí 3 años en abandono total, 4 años, perdón, prácticamente, porque llegó en enero de 2013. ¿Mm? La otra, y en Los Vilos, el año 2012, llegó una cámara a Los Vilos, que fue entregada por un particular, del año 2012 hasta el año pasado, cuando empezamos a requerir oficio, fue devuelta al particular, pero estaba en total estado de abandono en el patio del hospital. ¿Puede mostrar la próxima, por favor? Una foto. Claro, esta es la situación que estaba la otra foto, oxidándose, sin ningún interés, negligencia absoluta de las autoridades. Acá traspasan los gobiernos, ojo. Un asunto que a mí me indigna, porque yo primero, disculpe, nada, pero soy médico, entonces, pucha, uno, si le dan un instrumento, por lo menos uno, ¿qué pasa si está malo? Insiste, reclama, pero no que hayan pasado 4 años, porque fue de vuelta el año pasado, al 2012 al 2016. Esa fue una donación y la otra fue con fondos públicos, la de Coquimbo, que todavía está en los recintos de abandono del hospital. La próxima imagen. Bueno, ¿cuál es la realidad de nuestra región? Nuestra región de Coquimbo es eminentemente de buzos mariscadores, ¿ya? La extracción del güiro es lo que más se hace en estos momentos, ¿cierto? La provincia de Limarí es la que tiene la mayor cantidad de caletas, y se comprenderá que cualquier accidente de este tipo requiere de traslado y por normas de derivación también bastante obtusa, primero un hospital regional que no tiene nada, y de ahí a Valparaíso. Se comprende que todo esto significa deterioro. Estas fotos son de un buzo que nos autorizó, ¿cierto?, profesional, el señor Manfanti. Él ha hecho estudios, digamos, de determinadas caletas, ¿ya?, donde el 85% de las personas ya, gente joven, buzos mariscadores, ya tendría algún tipo de secuela o de daño de distinta índole. Ahora, yo creo que esto es muy preocupante para el país, que estas situaciones acontezcan. Quiero dejar ahora, si me permite la comisión, por su intermedio, presidente, a la doctora Tania Capote. Ella lleva más de una década en Chile, aunque tiene un acento todavía cubano, y es experta en baromedicina, porque asociamos la baromedicina y las cámaras, ¿cierto?, a los buzos, pero uno se va sorprendiendo también porque tiene un montón de otras utilidades, beneficios que bien vale la pena conocer. Y ellos también para mí fueron una motivación importante, porque producto de los oficios y todo, se acercaron y me entregaron muchos más argumentos para insistir en este tema en Chile. Por su intermedio, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a escuchar entonces a la doctora Tania Capote. Ella es coordinadora académica de la Sociedad Chilena de la Medicina Hiperbárica, y obviamente la comisión está muy interesada en escuchar sus planteamientos, doctora, así que la dejo con la palabra. Bueno, en primer lugar, para suelto. Ahí estamos. Nos vamos a referir hoy sobre todo a la enfermedad descompresiva, llamada en el ámbito, digamos, médico, la enfermedad por descompresión inadecuada, que esta patología, digamos, que es frecuente en los buzos, no solamente en los buzos mariscadores, sino en todas las personas que trabajan en ambientes hiperbáricos, ya sea también por el tema deportivo o nosotros mismos en la cámara hiperbárica. Pero el concepto es que esta patología se relaciona, digamos, con los ambientes sometidos a presión por encima de la presión atmosférica. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el buzo hace un ascenso brusco y no se producen las paradas de descompresión establecidas, se produce esta enfermedad, que no siempre es grave. No es que nosotros vemos, por ejemplo, acá estamos viendo lo que nos llama más la atención son las muertes, pero hay muchos incidentes de buceo que no son bien tratados, o que la gente se le va a pasar solo, o quedan con la secuela, el dolor, y son acumulativos en el organismo, y son lo que genera que
estos buzos en algún momento tengan este tipo de secuelas y, no sé, uno va a una caleta y ve que la mayoría de los buzos tienen claudicación o andan en silla de ruedas, y es por la secuela de la enfermedad descompresiva. Pasemos, por favor. Pasemos la otra. Este es un gráfico que lo saco de Directemar, del gráfico que mostró el diputado anteriormente, donde aquí se muestra del 2006 al 2016 la región de Coquimbo, que es donde más accidentes hay, en la región de Los Lagos, que, claro, producto de la actividad de la salmonicultura, obviamente, se han producido la mayor cantidad de accidentes. La otra, por favor. Aquí en este gráfico muestro también que he tomado de Directemar hasta actualizado al 4 de noviembre del 2016, la cantidad de accidentes que hemos tenido y llama la atención que en todo este periodo han muerto 292 personas. Chile, de hecho, es uno de los países que tienen mayor tasa de mortalidad por accidentes de buceo. La tasa de mortalidad aquí oscila entre un 21.4%. Cuando se compara con otros países que se dedican a la salmonicultura, está entre un 3 y un 4%. Y bueno, y si bien sabemos que la actividad de buceo es de alto riesgo, debido al tipo de trabajo que se realiza, que las jaulas obviamente cada vez están más profundas, se supone que los buzos mariscadores deberían llegar solamente hasta los 20 metros, pero de acuerdo por las circunstancias de su trabajo muchas veces tienen que bucear más profundo y no tienen los medios ni hacen tampoco las descompresiones requeridas. El buceo se convierte en una actividad de alto riesgo para la salud. Ahí lo que les contaba de las cifras de mortalidad, que son cifras que las sacamos de los archivos de Chile, digamos, del mundo acuícola, donde es un tema muy importante la cantidad de muertos por cada 100.000 trabajadores que existen en nuestro país y que representa un problema no solamente de salud pública, sino un problema a nivel de Estado. ¿No? Por favor. No, esa ya está. Pasan a la otra. Ahora, las cámaras hiperbáricas, que si bien inicialmente el tema de la recompresión fue solo para buzos, la verdad que las cámaras que están instaladas sobre todo en la red de hospitales públicos, llegan hasta los tratamientos se hacen entre 2 y 3 atmósferas, por lo tanto, estas cámaras nosotros estamos capacitados, los médicos no solamente de la Armada, sino los que también trabajamos en hospitales, ya sea públicos o privados, pero en lo que es la red de salud, de tratar estas enfermedades y no solamente tratar las enfermedades, sino hacernos cargo de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba el diputado, llama la atención que en las caletas la incidencia de enfermedades compresivas es muy alta, de hasta un 85% de los buzos. También nos llama la atención que, por ejemplo, de la empresa de donde yo vengo, de la Asociación Chilena de Seguridad, este año hubo un rechazo de un 70% de trabajadores de la salmonicultura porque ya estaban enfermos. De estos, nosotros este año se acogieron 4 pacientes con osteonecrosis disbárica, lo que implica un recambio de cadera. Y ustedes podrán considerar que una persona de 45 años, el recambio de cadera le va a durar unos 15 años. Entonces, no va a poder bucear y eso es carga también para el Estado chileno. Este es un caso que es la excepción, pero lo quise poner porque fue algo muy impactante para nosotros. Un buzo de Coyhaique, de la región de Los Lagos, que por distintos motivos no debió haber llegado a Santiago, pero bueno, llegó a nuestra cámara y este chico llegó con una tetraplegia, quiere decir que no tenía movilidad desde el cuello hacia abajo, producto de una enfermedad descompresiva. Afortunadamente, acá yo pongo, se le hicieron 80 sesiones, eso un aproximado le estuvo como más o menos 4 meses hospitalizado. Es un tratamiento muy largo que a lo mejor si hubiéramos tenido una cámara, él se rehabilitó afortunadamente. Pero si hubiéramos tenido una cámara o personal, digamos, experto en el tema en el momento del accidente, él no hubiera requerido este tratamiento. Y pongo que él es la excepción, porque la mayoría queda con secuelas. Afortunadamente él llegó al hospital, no tenía contrato, que es también lo que pasa en este tipo de
de trabajadores que están sin contrato, no están afiliados a nada. Él estando enfermo lo contrataron y pudo acceder también a los beneficios de la ley, digamos, de accidente de trabajo, porque obviamente que este tratamiento particular es prácticamente incosteable, o sea, el costo sería tremendo. Y esto es un ejemplo de los usos, digamos, de la medicina hiperbárica, que no solo en el buceo, sino también en un tema de ahorro para el sistema de salud. Nosotros en el hospital, por ser un hospital de trauma, vemos muchos pacientes con lesiones postraumáticas y utilizando la cámara llegamos a ahorrar la mitad del tiempo, nos ahorramos la mitad del tiempo en hospitalización, ahorramos la mitad de los antibióticos que habitualmente se usarían si no tuviera cámara hiperbárica. El paciente empieza antes su rehabilitación y por lo tanto usar la cámara hiperbárica no es solamente para el tema de buceo, por eso lo traje a colación acá, sino para el tema del ahorro en plata en el sistema de salud pública, y así le damos la oportunidad, digamos, a otras personas de rehabilitarse. En el pie diabético también los resultados son muy buenos, a pesar de que nosotros somos un hospital, digamos, que no atendemos diabético propiamente porque no es nuestra área, pero nos llegan los pies diabéticos con riesgo de amputación, y la satisfacción es que este año de 7 pacientes con indicación de amputación, 3 de ellos, o sea, me refiero al año pasado, mejor dicho, 3 de ellos consiguieron preservar su extremidad. Y todos sabemos que la diabetes es una enfermedad de una alta prevalencia, y las amputaciones en Chile también por la alta prevalencia de diabetes cada vez son mayores. Las lesiones por radioterapia también es otra de las indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica, que el resultado también es muy espectacular. Acá está los pacientes con osteomelitis, que es la infección de hueso, que es una de las infecciones más complicadas y que más se gasta en hospitalización, en antibióticos, en procedimientos quirúrgicos. Ocupando la cámara hiperbárica en estos pacientes logramos ahorrar por paciente aproximadamente unos 6 millones de pesos. Y estos son también una comparación de pacientes con procedimientos quirúrgicos que usan oxígeno hiperbárico y no. Y utilizando la oxigenoterapia hiperbárica también ahorramos que el paciente sea sometido a tantos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en el caso de los injertos y colgajos comprometidos. Ese es como el mismo... Sí. Este es una charla, o sea, una tesis que hicieron unas enfermeras de la Escuela de Enfermería de las experiencias de los buzos comerciales y mariscadores, y ahí se ve en esta tesis la precariedad que están expuestos, porque en esta tesis se expone las condiciones, de los que llegan a la cámara, que después de la cámara no se les realiza rehabilitación, de que muchos han perdido sus trabajos, su fuente laboral, de todo el impacto psicológico del accidente y del impacto también en el sistema de salud, porque quedan absolutamente desamparados. Y es una realidad que tenemos hoy en Chile. Esto, está a la disposición de los que lo necesiten, el documento. Acá está, algunas de los que estábamos conversando, de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, de que muchos llegan a trabajar en silla de ruedas, otros han perdido la sensibilidad, nadie se hace cargo de la rehabilitación neurológica, porque es muy cara la rehabilitación neurológica en todas partes, digamos. Si nosotros pudiéramos hacer algún tipo de prevención, si hubiera algún programa por parte del Estado de desarrollo de la medicina hiperbárica, no solamente en el momento del accidente, sino toda la educación que hay que hacer para que no llegara al accidente, ni a estos pequeños incidentes de buceo que tienen los buzos y que provocan a la larga las secuelas estas neurológicas. Esto es más o menos algo de lo mismo. Y ahora le doy la palabra a José Luis García, que va a hablar del tema técnico, que es como en la otra parte, que tampoco está, bien orientada acá en nuestro... Como acaba de decir la doctora Capote, efectivamente la terapia hiperbárica resulta extraordinaria. La pregunta es por qué entonces no está implementada.
tiene un área técnica que es ineludible y que desgraciadamente en el país es un verdadero desastre. En el sistema público estatal nosotros nos dimos el trabajo de revisar cada uno de los proyectos desde el año 2006 aproximadamente. Revisamos cada una de las situaciones, las licitaciones públicas. Desde esa fecha se han levantado 7 proyectos que son los que están ahí graficados. Siguiente. Ese es el Hospital San Carlos de Ancud, que es el único centro que está operativo actualmente en la red pública estatal. Este caso es bien interesante porque comenzó el año 2006. La unidad fue inaugurada en diciembre del 2010. Y uno no se explica cómo ha pasado tanto tiempo entre la compra del equipo, porque esto tiene una particularidad. Estos son todos los centros que tienen cámara hiperbárica en sus dependencias. ¿Ya? No es... ¿Sí? Presidente, solo para mirar los que eran. Si puede poner de nuevo. Eso solo es. Ah, Ya, eso no. bueno, esa es la unidad entonces del Hospital San Carlos de Ancud, la que está actualmente operativa, pero esta unidad tiene una particularidad. Como les decía, fue inaugurada como 4 años después, y la razón es, según un informe de Contraloría, que primero compraron la cámara y después se dieron cuenta que no tenían dónde instalarla. Ya, esas son cosas que a uno... Siguiente, por favor, ese es el informe. Le parecen extrañas que se levanten proyectos de este tipo sin saber en el fondo dónde se van a instalar. Siguiente. Este es el hospital de Quellón. Chiloé, por ese caso, debería tener la mayor experiencia, y sin embargo, el proyecto de Quellón era un proyecto que a mí por lo menos me parecía muy interesante porque era una unidad móvil, que es la que está en el lado izquierdo. Terminó en el contenedor puesta a piso, con un pequeño detalle. Ese contenedor puesto a piso no cumple con las características de una sala de procedimiento y por lo tanto no puede operar. Siguiente. No está operando. La única esta es la que empezó a operar hace como 20 días, 25 días. Este también es un proyecto del 2013, ¿ya? Y llegó también en un contenedor, era una unidad transportable, contenedor de 20 pies. Sacaron la cámara, llegada a Chile, porque es de origen brasileño, y tuvieron que instalarla en una sala al interior del hospital. Y claro, nuevamente el mismo problema, el contenedor no cumple con la norma, tienen que instalarla dentro del hospital y eso significa una serie de modificaciones técnicas. Esta cámara, esa unidad está hace como 20 días en operaciones, desde el 2003. Esta es una unidad del hospital Barros Luco, tampoco está operativa y esa cámara está hace, yo diría, prácticamente hace 3 años ahí y se está decidiendo qué es lo que se hace, cómo se hace, y es una donación, eso es lo más curioso. Siguiente. Bueno, el diputado ya hizo referencia a la Cámara de los Vilos. Esta cámara es una cámara que se donó, al final se devolvió a la persona que la donó, después de 3 años de estar tirada en el hospital. Debió haber quedado como la primera fotografía y la segunda. Terminó así como está en la parte inferior. El caso de Coquimbo, ¿qué es esa? Esa es la cámara de Coquimbo. En el video que ustedes vieron no está en la parte superior. Bueno, la deben haber retirado, me imagino. Esta cámara es casi, es todo lo que no se puede hacer en una unidad de baromedicina. Esta cámara fue recibida conforme en diciembre del 2012. En el proceso de recibo conforme participan un ingeniero de ejecución mecánico del Servicio de Salud Coquimbo. Doy la especialidad porque es precisamente la que tiene que ver con las cámaras hiperbáricas, porque son estructuras de acero, qué sé yo. 2 ingenieros de ejecución mecánicos del Hospital San Pablo, 2 médicos hiperbáricos. La unidad no entra en operaciones hasta 6 meses después. Se hacen una serie de modificaciones en el equipo, en circunstancias que el equipo está en garantía. Se pide la opinión técnica de una empresa externa, no ir al detalle porque sería como muy largo, que es ASMAR. En base a al análisis que hace ASMAR, se hace un nuevo recibo conforme en diciembre del 2013, es decir, un año después. La cámara no entró en operaciones ni 5 minutos. Se recibe conforme por un ingeniero de ejecución del Servicio de Salud Coquimbo, un ingeniero eléctrico del Servicio de Salud Coquimbo, un médico hiperbárico, y la unidad se cierra. O queda ahí. Las razones, hasta el momento, para mí son un misterio. El equipo estaba operativo al momento de cerrarlo y yo la verdad es que desconozco. Se ha pedido información a Contraloría ordenó sumarios, los sumarios no se han hecho. También uno como ciudadano cree que Contraloría es el organismo que cuando decide algo u ordena algo se debe hacer. Hay un informe, lo tengo acá, pero seguramente que ustedes ya lo deben conocer,
del 2015 que se piden sumarios y a la fecha no se ha hecho un solo sumario, con la gravedad que se produjeron 16 accidentes disbáricos el año pasado y fallecieron 2 buzos, es decir, octubre, noviembre del 2016. Esto es todo una incógnita. En un informe de Contraloría también, el director del Servicio de Salud Coquimbo afirma que se necesitan 130 millones de pesos para ponerla en operaciones. El equipo costó 140. Es raro. Siguiente. Y esta es la que está instalada en Caldera. Siguiente. En Chile se escucha mucho que no hay norma para las cámaras hiperbáricas. Eso no es así. Existe norma. Lo que pasa es que por alguna razón no se aplica. Según el FDA, tiene que ser un equipo construido bajo norma ASME, PVHO y NFPA. Y eso garantiza que el equipo va a cumplir con las exigencias de seguridad y constructivas necesarias. Las cámaras que están en Chile, si tuviesen que operar en Estados Unidos, tendrían que salir de operaciones, más o menos el 96%, porque todas las cámaras que casi operan en Chile no cuentan con certificación NFPA. Ese es el ejemplo de una cámara que fabricaba ASMAR, ya no lo hace, pero si ustedes se fijan, está certificado el tanque, pero no así la norma NFPA, que es indispensable para que hoy día operen en el mundo. Pero en Chile no es necesario. Hicimos un ejercicio. ¿Quién regula la operación de cámaras hiperbáricas de unidades de baromedicina en Chile? Se tiene la idea que es la Armada Nacional, porque, claro, uno piensa buzos, mar, Armada. Le preguntamos a la Armada, y la Armada dice que ellos no tienen relación en eso. Nos sugieren que contactemos al ISP, porque el ISP sí es el que tiene tuición sobre esta área, y nos sugieren un documento, que es el que está ahí indicado, guía para la fabricación, instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos el mismo ejercicio con el ISP. Y el Instituto de Salud Pública nos contesta que, primero, el documento referenciado es un documento de consulta y la única entidad que puede validarla es Directemar, es decir, la Armada Nacional. Esto significa que en Chile, hoy día, estamos en terreno de nadie. No existe ninguna institución que garantice que la persona que va a ser tratada con oxigenoterapia hiperbárica tiene las condiciones mínimas de seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, este es el documento al que se hace referencia, que es un documento generado por el Instituto de Salud Pública. Siguiente, por el tiempo, un solo ejemplo. En este documento se exige una prueba hidrostática, y ahí está descrita la prueba hidrostática. En simple, echarle agua al tanque y aplicar presión. Siguiente, por favor. Sin embargo, una después, dicen que al término de la fabricación de la cámara hiperbárica, antes de la entrega al usuario, se deben verificar los parámetros, prueba de presión hidrostática. ¿A alguien se le puede ocurrir que una cámara hiperbárica instalada se le va a llenar de agua y se va a someter a presión? Hay varios hospitales en Chile que se están construyendo y que consideran unidades de baromedicina. Hacer eso es sacar todos los instrumentos que tiene la cámara en su interior, sacar mirillas, empaques, y después de hacer la prueba hay que arenarla. ¿A alguien se le puede ocurrir, sin ser ingeniero mecánico, que es eso posible? No lo es. Y eso es lo que dice el documento del Instituto de Salud Pública. La Sociedad Chilena de Medicina Hiperbárica y Subacuática ha hecho más o menos como 10 objeciones técnicas al documento y hasta el momento resiste estoicamente todas las críticas, porque pese a que se comprometieron a modificarlo, eso no ha sucedido hasta el momento. Siguiente, por favor. Como decía la doctora Capote, ¿es lógico tener cámaras para buzos? No. En Chile las cámaras deben ser para oxigenoterapia hiperbárica, porque se atiende al buzo, pero también se atiende la serie de patologías que son beneficiadas con esta terapia. Y entonces, en el sistema público estatal, el objetivo debe ser oxigenoterapia. La cámara no puede tener un diámetro menor a 1800, la cámara debe tener una capacidad mínima para 8 pacientes, puertas rectangulares, con sistemas de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es bastante sencillo de lograr. Siguiente. Como no se trata de hacer solamente críticas, la solución es fácil. Exigir que las cámaras que operen en Chile estén construidas y certificadas según ASME, PVHO y NFPA, que es lo que plantea la Undersea and Hyperbaric Medical Society y el FDA. Y en las salas que contienen a la cámara
Bueno, eso está normado, es la sala de procedimientos que en el Código Sanitario está detallado. Y si aplicamos a eso la NFPA, tenemos la solución al pseudo problema que tenemos en Chile. ¿Qué hacen nuestros vecinos? Esa es una alerta del Ministerio de Salud peruano. Y esa alerta dice que las cámaras que están indicadas ahí no pueden operar en Perú porque no tienen la autorización del equivalente nuestro que sería el ISP. Y se advierte que eso es una realidad y que no pueden ser comprados esos equipos, pese a ser fabricados en Perú, para operar en ese país. ¿Dónde están ofreciendo esos equipos? En Chile. Porque en Chile no existe ninguna normativa que impida que esas cámaras lleguen a nuestro país. Así llegamos a ese dato por accidente. En síntesis, la situación de norma en Chile es cero. No existe institución hasta el momento que controle en qué equipos se introducen los pacientes. Y esa, desgraciadamente, es una realidad. Ahí hay un acercamiento y eso, técnicamente esa es la realidad que tenemos en estos instantes en Chile. No existe organismo que norme este tema. Eso es. Muchas gracias por la intervención, diputado Alvarado. ¿Algún resumen para solicitar algunas acciones de esta comisión? Quedamos gratamente agradecidos de la exposición de ambos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, yo quisiera que se oficiara al Contralor General de la República, entregarle los antecedentes por la situación de la región de Coquimbo especialmente, y también poder apoyar a través de la Comisión de Salud, como hay integrantes también acá, de incentivar esto en Chile, de una especialidad dentro de la medicina que tiene amplísimo uso, ¿no? Yo creo que acá se han quedado cortos en varias patologías más, que nos puede ayudar muchísimo en el sistema, que tenemos tanta dificultad en el sistema de salud pública, presidente. Si hay algún tipo de pregunta, pueden ser, creo que los invitados. Yo quisiera agregar también un oficio a la ministra de Salud para que este sea un tema que forme parte de la política, ¿no es cierto?, del Ministerio. O sea, desde ese punto de vista yo quiero muy brevemente contarle a nuestros invitados que yo soy parlamentario justamente de la región de los lagos, que las cifras ya las vimos, más de 250 accidentes en los últimos años. Y yo tengo plena conciencia que en el año 2007, 2008 había menos regulación, todavía menos seguridad laboral, o sea, se moría un buzo mensualmente. Yo comencé a hacer las denuncias aquí en la Cámara de Diputados y tengo el orgullo de decir de que las cifras han bajado considerablemente con resultado de muerte. No obstante eso, siguen habiendo accidentes laborales asociados a lo que la doctora decía, a que los sumergen a profundidades mucho más allá de lo permitido. Y después decía algo que también es importante que los colegas sepan. Después de que realizan esta actividad de buceo, los someten a otro tipo de actividad dentro de la misma salmonera. Y eso, desde el punto de vista médico, tengo entendido de que requiere descanso, al menos, ¿no es cierto?, posteriores a la actividad. Desde ese punto de vista yo solicito que podamos oficiar también a la ministra de Salud con el objeto, ¿no es cierto?, este sea un tema abordado. O sea, las cifras aquí son decidoras, la cuarta región y la décima. Por ejemplo, en la décima, el continente no tiene cámara hiperbárica. Está en Chiloé, como usted lo decía, Ancud y Quellón. Y hay mucha actividad de buceo en Maullín, Calbuco. Es un problema grande como país y muchas regiones seguramente deben tener esta dificultad. Así que solicito que podamos oficiar a la ministra para que ojalá, ¿no es cierto?, nos pueda, en el futuro cercano, en el transcurso del año, nos pueda hacer una presentación de qué piensa el Ministerio respecto a esta materia y cómo puede abordar una política de acción para enfrentar este problema. Y sobre todo, lo que aquí se ha dicho, o sea, que han habido años y años que las máquinas han estado sin uso, lo cual es absolutamente incomprensible. Diputado Morán. Y hacer una consulta si esta exposición se la dieron a la Comisión de Salud, sino para que nosotros repitamos los antecedentes de la misma carta que vamos a mandar al Ministerio, se la mandemos a la Comisión de Salud para que sepan que este problema esencialmente es de salud, no es de pesca, digamos. O sea, y lo otro, oficiar a las mutualidades, a los que están encargados de la salud laboral, qué están haciendo ellos. Porque si ellos saben que estas cámaras que están utilizando en Chile no cumplen las normas, ¿cómo prevén atender a los trabajadores que se accidentan si no tienen cámaras certificadas? Nada más, presidente. Gracias. ¿Vamos a tener esa presentación?
al presidente. La presentación, ¿podemos quedarnos con la presentación? Bueno, ya. Diputada Nando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los expositores, al diputado Alvarado. A ver, aquí hay una ausencia del Estado que viene desde hace muchísimos años, pero los privados han ido desarrollando de alguna manera algunas cámaras por su propia necesidad que no era satisfecha en ninguna parte. Siendo subdirector médico del Servicio de Salud en el año 96, empezamos a tener problemas porque el privado que había desarrollado y había comprado y tenía su cámara hiperbárica para atender a sus propios buzos, que eran trabajadores de la empresa, empezó a recibir a todos los pescadores y buzos mariscadores de la región, por una razón humanitaria. Pero cuando eso ya se le hizo habitud y estaba teniendo de a 1 a 2 a la semana, ya era demasiado, y la solución para nosotros, porque estuvimos explorando durante mucho tiempo y nos encontrábamos con estos mismos vacíos y estas contradicciones, lo que hicimos fue comprarle servicios al privado y darles una credencial a los buzos mariscadores para que ellos pudieran atenderse ahí. De esa manera todavía se sigue haciendo en Antofagasta. Y desde ese punto de vista me alegra ver que hay algunos servicios de salud que han ido desarrollando esto. Me da mucha pena que tengan las máquinas botadas, pero yo le preguntaría al Ministerio de Salud, a lo mejor en el mismo oficio que usted ha propuesto, presidente, que el jefe de la parte de inversiones del Ministerio se refiera a estas inversiones hechas por esos hospitales y a qué normativa y quién revisó esos proyectos, porque esos proyectos para obtener financiamiento tienen que haber sido revisados. Y cuál es la norma en la que se están amparando y qué piensan hacer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí la dificultad que pudiésemos tener es que hayan sido adquiridos con fondos regionales y van a tratar, como son ministeriales, van a decir que ellos no tienen relación con eso, pero como usted dice, tienen que haber tenido alguna avisación del ministerio para conseguir el RS respectivo, ¿no es cierto? Solicitamos entonces el oficio se aguarda. Y agregamos todo lo que ustedes quieran además agregar. Diputado Núñez, diputado Fuentes después. Bueno, gracias, presidente, gracias a los especialistas, también al diputado Alvarado que la sesión pasada comentaron que está esta exposición. Yo suelo agregar un dato que bueno, tal vez lo comentaron, pero creo que no es irrelevante señalarlo. El año pasado tuvimos en la región de Coquimbo 2 pescadores fallecidos. Uno de Caleta Totoralillo, eso al lado de Los Vilos, y la información de prensa es que estaba buceando y que falleció cuando lo trasladaban a Valparaíso. Al parecer venía la cámara de acá, pero no alcanzó a llegar. Y el otro fallecido es un pescador de la Caleta Talquilla, de Ovalle, de la parte rural, y que falleció cuando lo trasladaban al servicio de salud al hospital de Coquimbo. Bueno, eso uno le permite deducir que al parecer el factor del tiempo también es muy relevante, o sea, no es un detalle cuánto se demora el paciente que está expuesto al mal de presión, entiendo yo, ¿verdad?, en trasladarse al centro de atención y obviamente la calidad de la atención. Entonces, la verdad, cuando uno se entera que esta cámara en Los Vilos, que era un mito ya en la región, pues se hablaba de la cámara en Los Vilos, pero todos sabíamos que no estaba operativa, en realidad no existe, lo que uno ve es una negligencia criminal, yo quiero decirlo así, o sea, es esa la consecuencia. Si lo que yo estoy relatando ocurrió hace 3 meses atrás en Caleta Totoralillo, que está a 25 kilómetros de Los Vilos. 25 kilómetros, por una carretera que es la 5 Norte, o sea, una ruta que nunca queda paralizada. Y Caleta Totoralillo está a 50 metros de la carretera. O sea, ese pescador sale en un vehículo y llega en 25 minutos al hospital de Los Vilos. Si hubiésemos tenido cámara hiperbárica, bueno, yo no puedo hipotetizar con exactitud, pero uno tiende a pensar que es altamente probable que esa vida se pudo haber salvado. Entonces, claro, cuando uno ve estos antecedentes, bueno, la situación del Servicio de Salud de Coquimbo, realmente indigna, porque yo creo que ahí tenemos un nivel de negligencia que es criminal, o sea, tiene consecuencias. Yo no quiero decir que sea el responsable o no, pero lo que sí me parece es que tomamos el compromiso ayer con el diputado Alvarado de abrir un debate en nuestra región respecto a esto, porque además, francamente, si bien ustedes conocen mucho lo de las salmoneras, por el hecho que las salmoneras son empresas que tienen un tamaño mayor y hay contratos, hay trabajo asalariado, por lo tanto están en el sistema privado de apoyo, digamos, en caso de accidentes laborales. En nuestra región lo que ocurre es un caso aún más grave, porque los pescadores nuestros lo que hacen es que bucean para sacar las algas, en este caso huiropalo y otros, y lo hacen absolutamente como trabajador independiente. Por lo tanto, el único respaldo que tienen desde el punto de vista de accidentalidad laboral es el sistema público.
en las condiciones de indigente, en esa condición van. Y por lo tanto no tienen otra posibilidad si no es lo que brinda el sistema público, que ustedes nos han relatado todas las desventuras que se han vivido. Entonces creo que es un tema que vamos a tener que abordar, porque además, y con esto termino, la actividad de la extracción de algas en la cuarta región y la tercera también, es una actividad altamente lucrativa y que está involucrando cada vez más pescadores. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno que uno diga, mire, es que esto está decreciendo, no, al contrario, es un negocio altamente rentable, pero que se practica en condiciones de extremadamente alto riesgo, y desde ese punto de vista creo que es un dato muy relevante, y está sobre todo en las caletas de El Limarí y del Choapa, que tienen menor acceso a los centros de salud, y por lo tanto es más riesgoso desde el punto de vista de lo que puede ocurrir. Eso. Una precisión, ¿eh? O sea, en el tema salmonero, una gran parte de la actividad de buceo es externalizado. Y con un alto grado de informalidad también, como lo planteaba Sí. Hoy día se ha ido regularizando un poco más. Pero yo me refería a que externalizado, pero está en un circuito productivo de Claro. empresas exportadoras que de alguna manera tienen que rendir más cuentas. Acá tenemos pescadores que lo traen, lo llevan a un intermediario que lo envía a la planta Sí. al plante secado, y por lo tanto no hay Correcto. por ninguna parte ese circuito. Solo eso. Correcto. Nos quedan 5 minutos por este tema. Diputado Fuentes. Sí, presidente. Primero, agradecer poner este tema en la mesa, diputado Alvarado. ¿Por qué? Y la expertise de ustedes en este escenario. Conversábamos hace unas semanas nomás con el alcalde Cristian Alvarado Melinca, y resulta que ellos, por gestión personal de la municipalidad, estamos hablando de una municipalidad chiquitita, 3.000 habitantes, y por gestión personal se consiguieron su cámara, que no es la mejor de las cámaras, pero ahí la tiene, pero luchando contra el mundo porque tienen que pagar los costos fijos. Entonces, aquí el tema no pasa por cómo la comunidad tiene que organizarse para conseguir esto, pasa por una responsabilidad del Ministerio de Salud. Es una política de Estado. El Ministerio de Salud tiene que contemplar que los tiempos en este escenario son perversos y fatales. Estamos hablando de Puerto Aguirre, que es como el ombligo de los recursos bentónicos. De Puerto Aguirre a Melinca y una lancha de mediano porte son 12, 14 horas. Bueno, sin contar las 40 horas que viaja la gente de Juan Morano, sin contar la gente que tiene en Chiloé el propio presidente, porque somos archipiélagos y trabajamos hacia afuera. Entonces, debe haber una estacionalidad, presidente, puesta por el Servicio de Salud, por el Ministerio de Salud, una estacionalidad de este tipo de elementos. Que aquí cuando usted dice que es este instrumento, cámara hiperbárica, se ocupa no solo pensado en el mal de presión, sino que puede cubrir muchas otras situaciones de enfermedades de nuestra comunidad, sobre todo con los niños. Allá tenemos cambios climáticos, lluvia, frío, los niños se nos enferman. Bueno, y allí podemos nosotros resolver varias cosas. Entonces, creo, voy rápido para poder ocupar el tiempo nomás, creo que el Ministerio de Salud tiene que complementar aquello, una estacionalidad. Puerto Aguirre, Melinca, Quellón. No puede ser que Quellón no lo tenga bien implementado, porque nosotros cuando tenemos una derrota, presidente, pensamos en ustedes, pensamos, oye, tenemos que llevarlo para Quellón. Tenemos una tenemos una también en Aysén, pero está en la ARS. Entonces, bueno, tiene que el Estado ponerle un instrumento seguro, categórico. No podemos seguir pensando, porque el minuto es entre la vida o la muerte, entre recuperarse o quedar postrado. Tenemos hartos postrados, llámese Melinca, Puerto Aguirre, y entonces nosotros tenemos que hacerlos con paliativos y tenemos que ir a verlo con desarrollo social, como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no tuvo una atención adecuada a tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Que no estoy acostumbrado a esto. Eso lleva a una complejidad mayor. Como muy bien usted... a ver, no es solamente tener la cámara hiperbárica. Porque, como usted muy bien afirmó, hay efectivamente empresas privadas que están relacionadas con el buceo que tienen cámaras hiperbáricas. Pero esas cámaras hiperbáricas, ¿quién las opera? No médicos. No. No. Entonces, el tratamiento, por razones de tiempo, Tania les podría contar, por ejemplo, buzos que vienen de su circunscripción, que llegaron acá a Santiago para ser recuperados. ¿Y sabe por qué?
porque fueron sometidos a tablas de descompresión inadecuadas. Y esa persona va a quedar con secuela. Entonces, no es solamente tener la cámara, sino que es quién lo hace, porque el reglamento de buceo profesional dice que en Chile no se pueden realizar inmersiones a 40 o más metros si no se cuenta con una cámara hiperbárica en el lugar de la faena, o a 500 metros, que viene siendo lo mismo. En Chile eso tampoco se cumple, en lo riguroso. Entonces, ¿esa cámara dónde está? En el borde costero. Pero esa cámara del borde costero muy probablemente la opera un buzo. Entonces, cuando llega un accidentado disbárico, es el buzo, o sea, un colega de él, no un médico, el que lo trata. Entonces, ¿lo van a tratar? Sí, pero nadie te asegura de que se va a recuperar. Pues. Claro. Bueno, nosotros nos gustaría contar más adelante nuestras regiones con ustedes para invitarlos. Yo creo que no creo que se incomode, moleste el diputado. Nos gustaría mucho invitarlos más adelante a nuestras regiones. Yo creo que el diputado Fuente, que hay una alta actividad, ¿no es cierto?, de este tipo y un problema que nunca ha sido visto allá, desde el punto de vista de lo que significa. O sea, siempre ha sido tratado como un tema, ya murió un buzo y chuta, ¿qué hacemos? Y cómo es las dificultades que esto genera. Así que nosotros queremos agradecerle enormemente la participación, igual agradecer al diputado Alvarado que haya puesto este tema en el tapete. Yo diría que nuestro país requiere una política del Ministerio de Salud respecto a esta materia. No hay ninguna política, por lo visto, de Estado para enfrentar esta problemática, más aún en un país que tiene costas desde el norte hasta el sur, que tiene alta actividad de buceo y que requiere obviamente ser abordado como problemática dentro del ámbito de la salud. Diputado Alvarado. No, nada, usted lo ha expresado, lo que yo quería decir, presidente, muy bien. Así que muchísimas gracias y tenemos una tremenda tarea porque la baromedicina en Chile tampoco no está como especialidad médica. Conversamos, tuvimos reuniones con el presidente del Colegio Médico. Por tanto, yo creo que la Comisión de Salud va a tener mucha pega en este ámbito. Así que, O sea, la idea sería que el oficio solicitemos expresamente que el Ministerio nos clarifique cuál es la política que tiene orientada a esta materia. Ya. Ya. Lo vamos a suspender 30 segundos para despedir.